Como los habituales del canal sabréis, de vez en cuando tengo ocasión, evidentemente, me gusta probar distintos dispositivos relacionados con el mundo del gaming. En esta ocasión, gracias a una colaboración con la tienda BZ Future, traemos al canal el unboxing y review del gamepad para móviles GameSir X2 Pro, un gamepad que promete una experiencia lo más cercana posible a la Xbox en tu teléfono móvil. Primero veremos el unboxing de rigor comentando un poco mis primeras impresiones, luego haremos una prueba de funcionamiento viendo qué tal funciona aplicando Xbox Game Pass y Ultimate utilizando el juego en la nube, y posteriormente le daremos una pequeña vuelta de tuerca y llevaremos a nuestro dispositivo móvil a un nuevo punto donde intentaremos convertirlo en una consola multiemuladora con el mejor control posible. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Comenzaremos comentando dónde podemos localizar este mando y su precio a día de hoy. Como siempre, lo podemos localizar en la tienda de BZ Future, que precisamente está con promociones especiales por los días de Pascua hasta el 15 de abril, con una selección de ofertas bastante interesante. En cuanto a su precio, está en $96 aproximadamente, pero en todo caso, siempre podremos utilizar el código de descuento del canal OL para aplicarle un 15% de descuento, con lo que su precio final se quedaría en aproximadamente $81. Tendremos dos colores disponibles a elegir, negro y blanco, y como características más destacadas en la página del producto tendríamos, primero y muy llamativo, que se trata de un mando con una estética 100% Xbox. Como no podía ser de otro modo, compatibilidad con una amplia selección de juegos, tanto juegos actuales como juegos, digamos, algo más retro. Estaba claro que no podían faltar y luego los veremos. Calidad en los elementos de control, incluyendo botones programables en su parte trasera para combos que necesitemos en algunos juegos. También en la página de producto se saca pecho de que tiene latencia mínima, en todo caso luego hablaremos de ella en las pruebas de producto, y como característica estrella y sobre la cual gira buena parte del marketing de este mando es que incluye un mes de Game Pass y Ultimate, con el cual podremos acceder, por ejemplo, al catálogo de juegos en la nube de Xbox. Al respecto de este mes gratuito de Xbox Game Pass Ultimate, una pequeña nota o asterisco, y es que este mes gratuito solamente será válido para usuarios de Xbox que no hayan disfrutado de Ultimate con anterioridad. Es un pequeño detalle, pero que, ojito, porque en mi caso he tenido que abrirme una cuenta secundaria de Xbox para poder probarlo. Vamos a entrar en materia con el unboxing de este mando. Lo que se destaca en varios puntos de la caja es que está íntimamente relacionado con Xbox. En su estética, el mes de Xbox Game Pass Ultimate, y aparece el logo de Xbox en varios puntos de la caja. El frontal tiene una representación de lo que sería el mando en sí, por supuesto también con el logo de Xbox. La apariencia del mando acoplado al móvil es muy similar a lo que sería una Nintendo Switch, salvando las distancias evidentemente, lo que le da un aspecto bastante chulo, la verdad. Una vez abrimos la caja, en su interior podremos ver una funda semirrígida, lo cual es un detalle para poder tener debidamente protegido nuestro mando. Y una vez abrimos la funda, lo primero que nos salta a la vista es una cajita donde se menciona Gaming is Winning, es decir, jugar es ganar. Dentro de esta cajita tendremos unos covers de plástico para los analógicos, para a quien le guste, un sticker de la marca, las instrucciones en formato libraco, que no dejan de ser las mismas 4 o 5 hojas en tropecientos idiomas, entre ellos el español, que se agradece muchísimo, y lo más importante, el código de Xbox Game Pass Ultimate. Por último tenemos lo que viene siendo la consola, la cual va sujeta a la funda con un velcro. Viéndolo en detalle podemos notar que los analógicos se sienten bastante bien, así como los botones, tanto los del frontal como los gatillos superiores. Y por detrás veremos los dos botones programables para diversos macros que queramos programar en este mando. En cuanto al USB-C para la conexión, un detalle muy bueno es que es un conector con cierta flexibilidad, para que a la hora de conectar nuestro dispositivo, el puerto de nuestro móvil no se vea forzado y se pueda dañar. Por último, podemos ver que este mando se podrá agrandar para montar dispositivos de distintos tamaños. En definitiva, a primera vista tiene una apariencia brutal. Para conectar este mando el proceso es bastante sencillo, ya que solamente tendremos que descargar la aplicación GameSir de la Play Store,
permitirle los permisos de acceso que nos solicite y a la hora de conectar el móvil, primero por el conector y luego ajustando el tamaño del control, permitir el acceso del mando. Una vez hemos hecho estos sencillos pasos, la aplicación detectará el mando y actualizará el firmware si es necesario, quedando el mando completamente operativo. Aquí sí que debo puntualizar bastante, y es que tengáis cierto cuidado de que vuestro dispositivo móvil sea completamente compatible con este mando. Si es necesario, contactando con la tienda, ya que en mi caso tengo un Xiaomi Redmi 9 y no he tenido manera de conectarlo, ni tan siquiera desbloqueado opciones de desarrollador, depuración USB y todas estas historias que se suelen hacer para poder hacer funcionar este tipo de dispositivos. De hecho, creo que Xiaomi es la marca que da más problemas con este mando. Afortunadamente conseguí que me prestasen un Huawei y fue conectar y funcionar sin tener que desbloquear ninguna función adicional o entrar en ninguna opción específica de desarrollador. Resumiendo, la conexión y configuración es tremendamente sencilla siempre y cuando vuestro dispositivo móvil sea compatible con este mando. La primera de las pruebas que haremos será utilizando Xbox Cloud Gaming. Para ello asociaremos el código de la tarjeta que se incluye en el mando con el usuario de Xbox que deseemos. Ojo, como comentamos antes, no debe haber tenido antes Xbox Game Pass Ultimate, si no, no funcionará. Introduciremos el código y aceptamos. Si os pide datos de tarjeta para la suscripción, no os asustéis, ya que justo después de la activación podréis entrar en vuestra cuenta de Xbox y cancelar la renovación automática. Lo siguiente será simplemente instalar la aplicación de Xbox Game Pass en vuestro móvil y ejecutarla a través de GameSir. Sinceramente no había experimentado en mis carnes lo que era eso de jugar en la nube o juego en streaming, ni sabía el catálogo que tenía el Xbox Game Pass para jugar en la nube. Y francamente quedé flipado de la cantidad de títulos que se pueden elegir. Con una buena conexión el juego se ve de lujo y con muy pocas correcciones en la imagen. Y sí, señores, hay lag, las cosas como son, ya que el jugar en streaming tiene irremediablemente este inconveniente. Pero en la mayoría de títulos, y títulos incluso de la categoría de Forza Horizon, son perfectamente jugables, al menos lo que yo experimenté. Resumiendo, tenemos en la palma de nuestra mano un catálogo bestial de títulos que en condiciones normales requerirían de un hardware bastante potente, pero en nuestro caso, mientras que nuestro terminal móvil sea compatible y tengamos una buena conexión, podremos jugarlos casi sin ningún tipo de problema. Bueno, ya hemos visto las bondades de este mando jugando a Xbox Game Pass utilizando la función de juego en la nube, pero ¿y si le damos una vuelta de tuerca adaptando el funcionamiento de este mando para poder jugar a juegos retro? Pues lo tendremos bastante fácil, ya que simplemente instalando RetroArch y algunos emuladores standalone podremos ejecutar un catálogo brutal de plataformas. Eso sí, aquí sí es importante la potencia del dispositivo, ya que en este caso sí que tiramos de potencia del hardware que tengamos en nuestra mano. En cuanto a si es necesario configurar el mando, decir que el mando GameSir X2 Pro funciona prácticamente sin necesidad de ningún tipo de remapeo o reasignación de controles en la mayoría de las plataformas. Si es cierto que habrá alguna en concreto que nos pueda dar algún problema con algún botón, pero siempre tendremos opción de entrar en opciones de RetroArch para poder toquetear o modificar lo que nos haga falta. Una pregunta clave: antes probando el sistema de juegos en la nube era difícil evaluar el tema del retardo del propio mando, pero en este caso al ejecutar directamente emuladores podemos hacer una prueba y notar de manera más fina si tiene o no input lag. La respuesta es no. El hecho de poder conectarte directamente con el USB del móvil hace que se minimice al máximo la posibilidad de tener lag de conexión, algo muy habitual por ejemplo cuando tienes conexiones Bluetooth. En nuestro caso, al evitar este tipo de conexión, al menos en las plataformas que he probado, tendremos en la práctica un retardo despreciable. Aparte de RetroArch, si lo necesitamos podremos utilizar emuladores adicionales para poder tener un mayor número de plataformas disponibles. En este caso he instalado Redream para la emulación de Dreamcast, pero podríamos instalar Dolphin, ScumVM o PPSSPP, entre otros. Conclusiones, pues con este GameSir X2 Pro tendremos un dispositivo bastante completo. Por un lado nos permitirá jugar a los últimos títulos, tanto los propios que podamos descargar en el teléfono móvil como los que podamos acceder a través del juego en la nube, lo que por cierto nos abre un abanico bastante amplio de títulos a los que podemos acceder. Y por último, tendremos también la opción de poder utilizarlo para poder jugar a nuestros juegos retro favoritos.
teniendo una gran compatibilidad con la mayoría de los emuladores, lo que nos facilita bastante las cosas. Sin duda es una compra que puede merecer la pena, especialmente si dispones de un dispositivo móvil de cierta gama que permita mover bastantes plataformas, pero como siempre, la decisión está en cada uno. Si te ha servido esta review del mando GameSear X2 Pro, por favor deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta por aquí abajo y suscríbete, que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Respecto a los que aparecen por aquí, son los miembros o mecenas de Patreon del canal, gente que apoya de manera simbólica al canal para ir creciendo. Así que ya sabes, si la labor de este canal te parece de utilidad, puedes hacerte mecenas o usar el supergracias. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrolovers!